Buenas tardes, otra vez. Ahora desde aquí arriba. Hola. Paula Abramo es una de las traductoras más activas actualmente de la lengua portuguesa, hija de padre brasileño, que tiene pues doble nacionalidad lingüística, por así decir, y es secretaria general de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, la AMETLI. Por lo tanto, también tiene mucho que decir sobre el proceso de traducción, no solo sobre el libro que tradujo, y vamos a estar platicando sobre ambos temas, si a ella le parece. Ella ha traducido también la obra de Clarice Lispector, de Raúl Pompeya, de Luis Rufato y muchos otros grandes escritores en lengua portuguesa. Y pues ahora estamos hablando de este libro que ella no solo tradujo, sino también compiló y prologó, que se llama Cuentos sobre la esclavitud, de Machado de Asís. Y para empezar, bueno, mil gracias, Paula, por haber aceptado la invitación a conversar con nosotros. Y pues por dónde cuéntanos por donde quieras empezar a entrarle a este tema, si por la figura de Machado de Asís, por ejemplo. Pues muchas gracias, Oscar, y a toda la brigada por este espacio para platicar de este proyecto, que es uno de los proyectos que más me alegran, porque es justamente un proyecto personal. Los traductores a veces trabajamos haciendo las cosas que nos encargan, no siempre las que escogemos, pero esto, digamos que lo escogí yo, entonces me hace muy feliz hablar de este proyecto. Bueno, no sé si ustedes han leído a Machado de Asís, pero Machado de Asís es el autor brasileño, yo diría que más reconocido y famoso de la historia literaria de ese país, y uno de los principales del mundo, y ni se diga de la lengua portuguesa. Es un autor decimonónico que nació en 1839 en un Brasil que presentaba características particulares. Nosotros creo que no estamos muy familiarizados aquí en México con la historia de Brasil, pero Brasil a principios del siglo XIX, en 1808, pasó de ser una colonia que había sido bastante lucrativa porque habían extraído mucho oro de sus minas y habían cultivado mucho azúcar en sus grandes extensiones del nordeste, y en esa época empezaba poquito a poquito a experimentarse con el café, que luego se volvería también el gran producto de exportación brasileño. Bueno, pues en 1808, huyendo de la corte de las invasiones napoleónicas, la corte portuguesa se transfirió a Brasil, y eso convirtió a Brasil en una metrópolis, ¿no? Lo que había sido una colonia se convirtió en metrópolis, y es algo bastante inédito para la historia de América, y permaneció así hasta 1822, cuando se independizó. Entonces, el año que entra va a ser el bicentenario de la independencia, y probablemente haya algunos eventos vinculados con la literatura brasileña a los que les invito a estar atentos. Pero bueno, en ese periodo Brasil vivió un proceso muy extraño de crecimiento acelerado, porque claro, la corte se transfirió a un lugar a donde no había toda la infraestructura que había en Europa, en Lisboa, y tuvieron que hacer de Río de Janeiro, porque fue el lugar a donde se transfirieron, pues la capital de un imperio, porque se hacían llamar el Imperio de Brasil, ¿no? Entonces, cosas culturales muy interesantes pasaron dentro de esta acelerada, ¿cómo diríamos?, urbanización, acelerado crecimiento. Una de ellas fue que se transfirió a Brasil no solo la corte, sino también su biblioteca, que permaneció allí en la ciudad de Río de Janeiro al alcance de una población que era apabullantemente analfabeta, ¿no? Entonces, y bueno, Brasil fue durante todo el siglo XIX, podemos decir todo, aunque es un poco impreciso, pero casi todo el siglo XIX, una sociedad que vivió fundamentada sobre un sistema productivo, bueno, agrícola, pero basado en la mano de obra esclavizada, y es actualmente el primer país fuera de África con mayor población de origen africano.
a resultas de esta historia, de masas y masas y miles y millones de africanos que llegaron secuestrados de su continente a Brasil a trabajar primero en las plantíos de azúcar, después en las minas de oro de Minas Gerais y después, ya avanzado el siglo XIX, en las haciendas cafetaleras. Era una economía basada en las grandes propiedades, en las enormes haciendas, en la gran propiedad de la tierra, y había haciendas que trabajaban con miles y miles y miles de esclavos, pero siendo la esclavitud una institución tan extendida en la sociedad, había también familias más o menos humildes, más o menos de clase media, que tenían sus esclavos domésticos. En fin, la esclavitud, por ejemplo, fue muy distinta en el nordeste de Brasil que en las ciudades. Y precisamente en Río de Janeiro empezó a predominar, por ser un ámbito urbano, una esclavitud urbana dedicada a los servicios, doméstica, que poco a poco fue también generando un gran contingente de personas libertas. O sea, en manos de los propietarios de personas esclavizadas estaba el liberar, según su juicio, su capricho, sus propios criterios, a las personas que quisieran liberar. Esto marcaba una situación de dependencia muy, muy fuerte, no solo de las personas esclavizadas, que tenían que estar siempre tratando de agradar a los amos, a ver si de alguna manera lograban la libertad, cosa que no era el camino por el que todos optaban. Muchos también se resistían, y la sociedad en la que se movían las personas libres de Brasil y las esclavizadas era una sociedad marcada por una cotidianidad muy violenta, de persecuciones, de torturas, de venta de niños, de separación de familias, etcétera. Entonces, en esta realidad es en la que creció y vivió Machado de Assis, y nació en 1839 y murió en 1908. Pero la esclavitud en Brasil no se abolió sino hasta 1888. Yo no sé si ustedes tienen más o menos nociones de cuándo se fueron aboliendo la institución de la esclavitud en los demás países de América, pero lo que les puedo decir es que fue un gran lapso el que separó la abolición de la esclavitud en nuestros países, digamos, hispanos, en Estados Unidos, etcétera, de la abolición en Brasil. Entonces, Brasil fue el país que más tarde abolió la situación de la institución de la esclavitud. Eso deja marcas en la cultura brasileña hasta nuestros días, y de eso podríamos hablar mucho, porque Brasil es un país que no ha hecho las debidas cuentas con su historia y no ha pagado las deudas históricas que tiene con las víctimas de la esclavitud, con las víctimas de la dictadura, por ejemplo. Es un país que tiene todavía mucha historia pendiente con la cual dialogar. Pero a mí me parecía interesante. Llevo rato trabajando con este autor. Este autor es un autor muy prolífico. Machado de Assis vivió en un siglo en el que, bueno, hubo cambios acelerados. Brasil fue un país monárquico hasta 1889, imagínense. O sea, la familia real portuguesa, aunque ya se había independizado, un descendiente de la familia real portuguesa permaneció en el trono de Brasil hasta 1889. La historia democrática y republicana de Brasil ha sido realmente breve, ha tenido periodos autoritarios, dictaduras varias, unas en los años 30, otras en los años 60, pero realmente ha tenido muy pocos espacios de democracia, ¿no? Digamos. Entonces, Machado de Assis vivió en un país monárquico y esclavista, y sucede que Machado de Assis no era un autor blanco privilegiado, sino que había nacido de un padre que era pintor de brocha gorda, pintor de letreros, en fin, descendiente de esclavos, liberto, que sabía leer y compraba periódicos. Por eso Machado de Assis también tuvo acceso a la lectura desde niño, y de una madre que era lavandera, creo que de las Azores o de las Canarias, ahorita no me acuerdo muy bien, creo que de las Azores, azorina. Y entonces, pues era de origen humilde y era de origen africano, era un afro-brasileño. Este rasgo fue poco reivindicado a lo largo del siglo XX, y muy recientemente se han empezado a destacar en su narrativa rasgos que muestran que Machado de Assis tuvo siempre muy
mucho que decir y dijo mucho entre líneas sobre la institución de la esclavitud en su tiempo, pero lo dijo entre líneas, y por eso mismo solo la perspectiva histórica quizá nos está permitiendo desentrañar esos resultados, porque en su tiempo muchas personas lo leyeron como un autor que había sido apático respecto a las grandes discusiones que había en su tiempo, a los grandes movimientos, a los grandes activismos en torno a la esclavitud. Y esta antología se suma un poco a estos esfuerzos de mostrar lo que Machado de Assis dijo sobre la institución de la esclavitud, siendo él aparte una persona que no escribía desde la élite, desde el centro, aunque le escribía a esa élite y a ese centro, y ellos eran sus lectores, a través de ironías, dobles sentidos, alusiones muy finas, fue dejando un mensaje muy claro sobre la posición que tenía no solo respecto a la esclavitud, sino respecto a las áreas grises que ocupaban las personas que habían sido ya liberadas, gozaban de esa libertad, digamos, legal, pero no estaban realmente libres porque estaban sujetas a un sistema de favores en las que, a pesar de ser legalmente libres, dependían del capricho de estos grandes ricos productores de café, productores de algodón, productores de caña, que tenían en sus manos el poder realmente de juzgar, de someter, de vender a gran parte de la sociedad. Sí, no, uno se puede imaginar, ¿no? Si la sociedad mexicana es jerárquica, clasista, racista, y eso que la esclavitud fue abolida en 1820 y pico, y de hecho ya para entonces estaba en decadencia, imagínense cómo sería una sociedad donde la esclavitud no solo existía legalmente, sino que era el modo de producción dominante hasta 1880 y feria, ¿no? O sea, en la época que aquí estaba el porfiriato, ¿no? Y se dice que la esclavitud corrompe no solo a sus víctimas directas, a los esclavos, ¿no?, sino a toda la sociedad. Entonces, imagínense ustedes una sociedad donde de señoritos y señoritas que no saben hacer nada, no necesitan producir nada, porque el simple hecho de ser, de pertenecer a la casta esclavista les permite vivir como parásitos, ¿no? Y entonces surgen personajes que ven el mundo desde una posición muy particular, que son el mundo de Machado de Asís. Si ustedes probablemente hayan leído algo de Machado de Asís o conozcan alguna de sus obras, una que es muy famosa es una novela que se llama Memorias Póstumas. Memorias póstumas es un término ya internamente contradictorio, o sea, nadie puede escribir sus memorias después de muerto. Memorias Póstumas de Brás Cubas, que es una novela humorística, pero que habla de un señorito blanco parásito que es simpático a su modo, pero terriblemente frívolo, sí, ajeno a la realidad social en la que se mueve, ¿no? Entonces es una sociedad marcada por esto, en la que, bueno, volveremos a eso quizá al final, pero marca hasta la fecha Brasil, una sociedad donde una parte de la población blanca cree que tiene derecho cree que es la única con derechos humanos, y no es casual que que haya sufrido dictaduras militares que nieguen los derechos humanos a la mayoría de la población, y que actualmente gobierne un señor que llegó prometiendo que iba a violar los derechos humanos de la mayoría de la población, Bolsonaro, ¿no? Y la mayoría de los brasileños, sobre todo, incluso pobres, les pareció muy correcto, porque es la historia de la que vienen. Pero bueno, quería, antes de que entráramos directamente a los cuentos que están reunidos aquí, que son buenísimos, querría pedirle a Paula que abordara un poco más sobre la figura de Machado de Asís. ¿Por qué es tan raro que sea un afrodescendiente, siendo que fue el escritor más famoso y más prestigioso en vida ya en Brasil? ¿Y qué significa para el resto del mundo, ¿no? Me parece que es el primer escritor brasileño universal, pero yo diría, creo, si no me equivoco, que es el primer latinoamericano universal. O sea, un siglo antes del boom, un siglo antes de García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, este latinoamericano ya irrumpió en la escena de la literatura mundial. Pero a ver, cuéntanos un poco más
de su vida, o si quieres ya entrar directo a sus cuentos, como tú quieras. Yo diría que no habría que verlo tanto como una figura extraña por ser afrodescendiente, porque hubo muchos intelectuales en su momento, obviamente no una mayoría, pero hubo intelectuales, escritores afrobrasileños, por ejemplo, otro Grandres Lima Barreto, y la primera mujer que escribió una novela en Brasil, mucho antes de Machado de Asís, fue una mujer también afrodescendiente. Entonces, lo que ha pasado más bien es que estas historias se han invisibilizado y el propio Machado de Asís fue muchas veces representado como un hombre blanco. Algo pasa en la sociedad brasileña que muchas veces no se puede concebir que una persona que tiene una voz o un puesto de autoridad o un puesto de poder o un puesto, etcétera, porque Machado de Asís fue muy reconocido en su vida, como que algo hace cortocircuito y no pueden, la mentalidad de los brasileños no podía en esa época y hasta ahora muchas veces no puede concebir que esa persona no sea blanca, ¿no? Entonces hay una crónica muy, muy graciosa de un viajero, bueno, graciosa pero terrible, de un viajero francés. No recuerdo ahora de dónde leí esta crónica, pero era un viajero francés que estaba haciéndose la barba en un barbero callejero de Río de Janeiro, y dijo: oiga, aquí me sorprende que haya tantas personas afrodescendientes, no dijo de afrodescendientes, dijo tantas personas negras con cargos de poder en el ejército, por ejemplo. Y el barbero dijo: no, eso aquí no existe. Dijo: pero ¿cómo? Mire, por ejemplo, ese señor que va cruzando la calle, que se ve que es teniente de... ¿no? Pero no es negro, ese es un señor blanco, ¿no? Pero era negro. Es decir, esa historia, digamos que se decoloró, se blanqueó, y lo importante ahora es empezarla a mostrar en sus colores y en sus potencias, ¿no? Y creo que es importante, no solo por lo que representa a nivel de, pues ahora sí que de representatividad, es decir, es muy importante que se vea que esos autores fueron negros, que grandes escritores fueron afrodescendientes. Me gusta mucho que la portada de este libro recupere la imagen que organizó la Universidad Zumbi dos Palmares, que dijo: bueno, vamos a recuperar la imagen del Machado de Asís con su color, y le atribuyeron otra vez sus rasgos africanos, su color, que habían sido borrados en los estudios fotográficos. Y bueno, ahí está, es una imagen que forma parte del movimiento que se llama #Machado de Asís Real, y que fue muy linda porque crearon estampas y las distribuyeron en las librerías, estampas con esa imagen, para que los que compraran libros de Machado de Asís pegaran esa imagen encima de las imágenes del Machado de Asís blanqueado, ¿no? Entonces es parte de la recuperación de esta historia. Ahora, yo creo que su posición no central, digamos, conoció muy bien el centro porque logró insertarse en esa sociedad y fue apreciado por esa sociedad, pero venía de otro lado y conocía también de su infancia y de su juventud, y desde luego muy probablemente en su vida cotidiana, los efectos del racismo, de no pertenecer a una sociedad elitista, blanca, etcétera. Entonces eso yo creo que le dio un punto, una perspectiva, un punto de vista especialmente rico y complejo, porque no estaba escribiendo desde la facilidad del privilegio, sino desde esta frontera entre el margen y el centro, y desde esta sensibilidad que tuvo para ver todas las contradicciones que había imbricadas ahí. Y eso es interesante leerlo desde ese punto de vista. Y entonces eso nos pone también en guardia respecto a sus personajes, porque, por ejemplo, este gran parásito Brás Cubas, pues es simpático, o sea, uno lo empieza a leer y se ríe, es chistoso, pero cuando uno toma un poquito de distancia dice: pero qué cantidad de barbaridades está haciendo este señor, qué cantidad de barbaridades está diciendo, qué cantidad de insensibilidades está cometiendo, y en realidad es un personaje que está allí, del que debemos desconfiar. Él es el narrador de su propia historia porque la escribió muerto, ¿no? Es muy gracioso el libro, desde el epígrafe es gracioso porque le dedica el libro al primer gusano que mordió sus carnes, ¿no? Son unas memorias póstumas. Bueno, estos cuentos que están compilados aquí también tienen narradores de los cuales hay que desconfiar, porque son simpaticones y aligeran un poco la historia que están contando, y la historia a veces es
terrible, son historias de extrema violencia, de extremo dolor, pero puestas en una voz que como que las aligera. Y ese aligeramiento pues es brutal, es violento, y mostrarlo de esa manera pues es una actitud política del autor, ¿no? Entonces yo creo que esa también es otra de las claves de lectura de Machado de Asís, acercarse a sus libros, pero no dejarse ir por la simpatía de los narradores, de los personajes, sino verlos como, desde luego que los vio el autor, con toda la distancia crítica posible, y ahí es posible notar un montón de matices, un montón de contradicciones, un montón de... Y es brutal y es abismal la lectura de Machado de Asís en ese sentido. ¿Quisieras que entráramos directamente a los cuentos o seguimos viendo rasgos generales? Pues no sé, ¿qué opinas? Pues, miren, yo que he leído algunos de estos, sí, vamos... ¿cuántos son? ¿5? Son 4 cuentos. Y al final no me resistí y añadí también un par de crónicas, porque Machado de Asís escribió casi 200 cuentos, 10 novelas, muchísima poesía, muchísimas crónicas, algunas en verso. O sea, fue un autor extremadamente prolífico. Su obra completa son como 4 tomos así y así, impresos en papel cebolla, son miles y miles y miles de páginas. Estos son solo 4, los 4 en los que más frontalmente aborda el tema de la esclavitud y se centra en personajes esclavizados o libertos que sufren las consecuencias directas de la esclavitud. Entonces son 4 cuentos, 2 son bastante poco conocidos. Uno de ellos, el primero, es un cuento bastante temprano de Machado de Asís que se llama Virginius, relato de un abogado, y que fue como muy olvidado incluso por la crítica brasileña, y recién a finales de los 90 los críticos como que empezaron a fijarse en él y a ponerle atención, pero permaneció bastante olvidado incluso en las ediciones, y yo creo que no se había traducido. Es posible que por ahí haya alguna traducción, pero yo no la encontré. Hay otro cuento que creo que tampoco se había traducido, que se llama Mariana. Son 2 cuentos, digamos, que pertenecen a lo que en la historiografía de la obra de Machado de Asís se llama la primera fase. Es una primera fase en la que Machado de Asís no era este gran autor irónico, gracioso, frío, cruel, sino era un Machado de Asís que se dejaba llegar un poquito más por ciertas expresiones que venían del romanticismo, por ejemplo. Entonces, estos 2 cuentos fueron poco atendidos, no son muy famosos porque él mismo no los incluyó en sus grandes antologías. Él a lo largo de su vida hizo 7 antologías, y estas 7 son las que se traducen, las que se conocen, las que se estudian, y todo el mundo dice, pues si el autor eso fue lo que seleccionó, pues eso es lo que importa. Pero resulta que, bueno, creo que el tiempo nos puede permitir poner en duda eso y revisar todo lo que quedó afuera, que son casi 2/3 de su producción cuentística, y que tiene verdaderos tesoros, como estos cuentos que revelan un Machado de Asís preocupado por la política de su momento, porque por ejemplo el segundo cuento que está en la antología se llama Mariana y se escribió en 1871. Pocos meses antes de que se promulgara una ley que fue muy importante en la historia de la abolición de la esclavitud, que es la ley del vientre libre. ¿Qué quería decir la ley del vientre libre? Digo, fue súper tardía la promulgación de esta ley, y era apenas una especie de concesión que permitía que los esclavos, los hijos de mujeres esclavizadas ya nacieran libres. Ahora hay que entrecomillar mucho esta cuestión de libres, porque los propietarios tenían de 2 sopas. Una era nutrir a esos niños, alimentarlos, hacerse cargo de ellos y luego entregarlos al Estado a los 7 años de edad, o sea, separarlos de sus madres. Y la otra era gozar de sus servicios hasta los 21 años. O sea, fue una ley que liberó a las personas, pero muy entre comillas. Y Machado de Asís, justamente uno de los temas que más lo preocuparon en esta antología, en estos textos, por ejemplo, es esta cuestión de qué tan libres eran los libres, ¿no? Entonces yo no me pude privar de la tentación de incluir 2 crónicas que escribió ya hacia 1888, justamente en el año en el que se abolió ya realmente la esclavitud, se abolió, y él escribió de manera anónima. Nadie supo hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1950 más o menos, que esas crónicas las había escrito Machado de Asís. Fueron muy anónimas y son bastante
ácidas en su crítica sobre lo que estaba sucediendo en torno a la abolición de la esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que hasta el último momento los propietarios de personas esclavizadas siguieron tratando de lucrar con su mano de obra, con su vulnerabilidad, y Machado de Asís tenía claro que la mera abolición de la esclavitud en un nivel legal, aunque era muy importante, no iba a terminar con la vulnerabilidad y la explotación de esa parte de la población, y lo deja claro en esas crónicas escritas de manera muy irónica. Hay que leerlas, como les digo, con distancia, porque justamente una de las ideas que me impulsó a traducir este libro fue que un día llegó un amigo y me dijo: ¿pero por qué estás traduciendo a Machado de Asís? Es un autor horroroso. Y yo le dije: ¿pero cómo que horroroso, Machado de Asís? Me dijo: sí, acabo de leer una crónica donde dice que va a liberar a un muchacho que tenía esclavizado y jajaja, y se jacta. Y yo dije: bueno, eso lo escribió él, pero no es su voz, es una voz que está parodiando a la voz de los propietarios, a la voz de los amos, a la voz de los ricos. Entonces hay que leerlas así, como mecanismos de una enorme ironía y parodia. Y bueno, eso es lo que contiene el cuento. Y contiene el libro, y contiene otros 2 cuentos muy famosos de Machado de Asís. Uno se llama El caso de la vara, que se escribió ya abolida la esclavitud, pocos años después de abolida la esclavitud, y otro que se escribió muchos años después de abolida la esclavitud, ya en 1906, que es su cuento más famoso sobre el tema, el cuento más violento, más descarnado, que se llama Padre contra Madre. Es una verdadera tragedia, ¿no? Y ahí es donde Machado de Asís, ya con la distancia del tiempo, pudo quizá decir todo lo que tenía que decir de manera mucho más abierta respecto a la institución de la esclavitud. Esos 2 primeros cuentos, que están todavía marcados por el romanticismo, más o menos, de mediados del siglo XIX, aunque ven el tema de manera muy sesgada, además tenían a fuerza, yo siento que meter el tema del amor, tal cual, ¿no? En esos 2 primeros cuentos. Pero el tema del amor en ambos está marcado por la esclavitud. En uno de ellos hay directamente una violación, obviamente de un amo a la hija de una familia o esclavizada o liberada, pero totalmente dependiente todavía de ellos. Y se trata de cómo el amo tenía pleno derecho a disponer del cuerpo de la mujer, si era de la casta esclavizada, ¿no? Y está contada, justamente como dice Paula, desde el punto de vista de un señorito, un abogado, que hay que irnos con tiento, ¿no? Si creemos que ese es, nos puede caer muy mal, porque pero es maravilloso que sea un personaje, ¿no? Cómo cuenta esto con ligereza, como si fuera un tema muy simpático, ¿verdad? Lo que trata, y está llena de referencias culturales, históricas, que Paula nos aclara muy bien en el prólogo. Les recomiendo mucho el prólogo, que a lo mejor, como dice Paula, puede leerse quizá al final, para que no les queme, tiene muchos spoilers. Para que no haya spoilers, para que no les eche a perder, pero está lleno de referencias que Paula nos aclara en el prólogo. Y el otro también es más directamente una historia de amor, también en una chava esclavizada, donde también se habla de un tema brutal, que es el tema de la gratitud. Como alguien, un esclavo que es o liberado o cargado de tareas más ligeras, tiene que vivir agradecido con los amos. Imagínense qué cabrón el tema de la gratitud, y que es el tema de otro de los cuentos. Y bueno, ya después los otros dos cuentos muy posteriores, que son ya directamente muy explícitos en su crítica social, aunque también desde el punto de vista, nunca son desde el punto de vista del esclavo, sino de alguien que pasaba por ahí. Ya sea el narrador o el protagonista, es alguien que le toca de ladito, ¿no? Sí, siempre esa es una característica de Machado de Asís. Siempre los que lo estudian dicen que tiene una mirada oblicua, o sea, no aborda los temas de manera tan frontal, sino siempre adopta estas miradas laterales, digamos, y va insinuando las situaciones, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, porque ponen entredicho, por ejemplo, la figura, pues justo el tema de la gratitud. Era un tema
que no estaba así como esbozado en el aire, era un tema que explícitamente estaba en la ley, porque la ley, por ejemplo, permitía que un propietario de esclavos, un señor, pudiera manumitir, por ejemplo, a una persona en específico por sus buenos servicios o porque le caía bien o porque X razones personales, manumitirla. Entonces esa persona quedaba libre, pero si mostraba ingratitud a quien la había liberado, podía volver a ser esclavizada. Eso lo permitía la ley. Entonces, esa era la condición de los libertos, estaban obligados a una constante gratitud, que pues ahí hay que poner en duda el sentido de la palabra, ¿no? Gratitud o sometimiento. Entonces, bueno, pues estos cuentos, los dos primeros que tienen estas historias de amor, etcétera, el primero no tanto es de amor, el primero es francamente una cuestión como de violación, ¿no? Hay una violación ahí, después un feminicidio. Pero el segundo, que sí tiene una historia de amor, les voy a contar un poquito de qué trata. Es una mujer esclavizada, pero que es así se llamaba, cría de casa. O sea, era una mujer que había crecido dentro de una casa haciendo servicios domésticos, y era una mujer que estaba en una situación bastante contradictoria, yo diría que parecida a la del propio Machado de Asís, porque estudiaba francés con las niñas de la casa. Dice Machado de Asís, estudiaba francés, iba no sé qué y paseaba en las calles y no sé qué, solo no se podía sentar a la mesa cuando había visitas, ¿no? Pero fuera de eso era como otra de la familia. Bueno, esta circunstancia absolutamente contradictoria pone a la mujer en una situación de sufrimiento terrible, porque se enamora del hijo de los amos, ¿no? Entonces, en este sentido es una historia que parece romántica, pero el tema está en la forma en que se cuenta, porque quien narra esa historia muchos años después es justamente el receptáculo de ese amor. Narra la historia de ese amor, es el señorito amado, y la narra con mucha liviandad. Y después de narrar todo lo que sucede con esta mujer, se va a la calle, digamos, que era como, no sé, Paseo de la Reforma o Madero, que era la calle del Ouvidor en Río de Janeiro, donde estaban los cafés y donde estaba, o una calle de la Roma, digamos, y se sienta y se pone a ver a las señoritas que pasean por la calle y a bromear respecto a ellas. Después de contarnos lo que pasó con esta mujer, que fue la que según él más lo amó en toda su existencia, ¿no? No les voy a decir qué le pasa, pero lo que ponen en duda estos cuentos también es la figura del buen amo, ¿no? Estos dos primeros cuentos, porque había como incluso hasta ya entrado el siglo XX se decía que en Brasil la esclavitud fue benévola, ¿no? Que no trataban tan mal a los esclavos, que no sé qué. Bueno, pues justamente estos cuentos muestran cómo estos buenos amos no pueden ser buenos, no pueden existir por el simple hecho de que la esclavitud no puede permitir que exista ni bondad, ni desinterés, ni nada ante una situación, ningún buen sentimiento ante una situación de sometimiento y de privación de la libertad de cientos y miles de personas. Algo que me parece un acierto de escoger, de hablar sobre la esclavitud y volver a traer expresiones artísticas que reflejen cómo era la vida en una sociedad esclavista, es que nos hace ver nuestra propia sociedad con otros ojos, ¿no? Por ejemplo, este tema de la esclava doméstica, literalmente una esclava doméstica, nos hace pensar, o sea, realmente pudo haber pasado en el México del siglo XXI con una empleada doméstica, porque es lo mismo, ¿no? O sea, es parte de la familia, nos queremos mucho, le damos nuestra ropa, claro, no se puede sentar a la mesa con nosotros, pero fuera de eso ¿no? Ese tipo de cosas que a veces nos hacen pensar. Cuando la vemos contada en una sociedad esclavista decimos, ay, qué cabrones, malditos. Pero eso pasa actualmente y lo vemos hasta decimos, y qué buena gente es, y qué buena gente son todavía. Sí, creo que lo que queda claro también cuando uno lee a Machado de Asís es hasta qué punto, aunque está reflejando una sociedad agraria, esclavista, etcétera, hasta qué punto son vigentes, porque lo que están desencarnando ahí pues es la situación de la explotación, ¿no? O sea, la opresión de una clase por otra. Y también, bueno, ya entrando al cuento final, Madre contra Padre, no les quiero quemar demasiado, pero solo quiero contarles que no está desde el punto de vista del amo.
o sea, el antagonismo del cuento, el terrible antagonismo del cuento, no es entre un amo y una esclava, sino es entre un pobre libre y una pobre esclavizada. Y eso también nos recuerda mucho, también ilumina mucho nuestra propia relación, ¿no? Como el pobre libre tiene que ser cómplice no solo cómplice, sino ser el agente, el autor de la peor esclavización. Entonces uno piensa, por ejemplo, en un policía o en un soldado que recibe órdenes, que es una persona pobre de la sociedad, que no tiene alternativa, pero es el que le toca reprimir, violentar, oprimir peor o sea, los amos no se manchan las manos personalmente y aquí es una historia brutal sobre la pobreza, o sea, sobre las violencias que ocasiona. Sí, las violencias que ocasiona la pobreza del hombre libre y cómo encaja en la sociedad esclavista. Y también es una visión muy fina, no muy explícita, no muy discursiva, no muy panfletaria, sobre la opresión de la mujer. En muchos de estos cuentos sucede que la peor víctima no es un esclavo, sino una esclava. O sea, aparte de todo, es mujer, ¿no? De hecho, en los cuatro cuentos ahora que lo las pienso, víctimas son mujeres. Algunas son víctimas muy interesantes, como Mariana, por ejemplo, que es una víctima que está constantemente tratando, o sea, no son plenas víctimas, sino que es una víctima que está constantemente tratando de reivindicar su subjetividad, ¿no? Hay una lucha ahí de ella por tomar las riendas de su propio destino, pero las cuatro mujeres son víctimas, y las cuatro víctimas son mujeres, y de hecho Machado de Asís, en sus cuentos particularmente, tiene una visión muy fina sobre la situación de la mujer, no solo de la mujer esclavizada, sino también del ama de casa de clase media o del ama de casa incluso privilegiada en la sociedad brasileña, ¿no? De a qué situaciones estaban sometidas, a qué dinámicas, a qué mentiras, y sus más de 200 cuentos, casi todos se publicaron en revistas de modas. En revistas de modas que iban dirigidas a un público eminentemente femenino, no solo porque también, como gran parte de la población era analfabeta, esas revistas se leían bastante dentro de quien podía leer, pero se leían también en voz alta. O sea, hay muchos retratos de las reuniones familiares en las que se tomaba la revista y se leía su parte literaria en voz alta y se leía con la familia en torno. Entonces era un público familiar. Las revistas una se llamaba la revista de las familias, por ejemplo, ¿no? Y eran revistas que, al lado de estos cuentos, que eran de muy depurada calidad literaria, tenían patrones de bordado, patrones de tejido, consejos para la cocina. O sea, estaban dirigidos a un público femenino, y muchos de sus personajes son femeninos. Muchos se publicaban con seudónimo, y ya poco a poco, conforme Machado de Asís fue creciendo y haciéndose de un hombre también, él empezó a abandonar sus seudónimos. Pero eso es muy interesante también, la visión que tiene de las mujeres, y todo el hecho gráfico de que estas revistas existieran en Brasil está también colmado de contradicciones, porque eran revistas cuya diseño, digamos, se planeaba todo en Europa. Fíjense, en Brasil no hubo imprenta, sino hasta cuando la corte llegó. En 1808 se puso la primera imprenta en Brasil. Acá tenemos imprentas coloniales, acá en el centro hay acervos con obras incunables y cosas maravillosas. No, pero en Brasil no había imprenta, no hubo imprenta hasta 1808. O sea, en México la primera imprenta se puso en el siglo XVI y en Brasil en el siglo XIX. O sea, son casi 200 años de diferencia cultural, que también me imagino que hace una cosa muy rara con la intelectualidad, ¿no? Que no hereda tanta tradición y tanta cosa, y de pronto Machado de Asís es casi la primera generación, no tanto, pero casi la primera generación o sea, no tiene abuelos literarios, y ciertamente nadie tan pesado como él mismo, ¿no? A diferencia de alguien que escribiera en México en su época, ya tenía abuelos y tatarabuelos y tatarabuelos literarios, y tenía que escribir bajo la sombra de Sor Juana, ¿no? En Brasil no hay
Claro, escribía sobre la sombra de la literatura, de la gran literatura universal de la que Machado de Asís fue un lector asiduo, y está llena de citas su obra y alusiones y bromas, ironías de toda esa gran literatura universal de la cual abrevó, incluida la Biblia, incluidas muchísimas cosas que no pertenecían al ámbito necesariamente brasileño, pero también era un gran lector de sus contemporáneos. De hecho, cuando era joven escribía obras críticas sobre lo que estaban escribiendo sus contemporáneos, y después abandonó un poco la crítica, pero sí era un tipo que estaba muy atento a lo que se escribía, pero sí marcó esto de que la imprenta llegara tarde. Yo creo que sí tuvo una fuerte marca sobre la cultura brasileña. Y pues les decía que estas revistas es gracioso porque pues estaban editadas se imprimían en Europa, bla, 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 se formaban allá, los textos podían ser de autores brasileños, pero todo se formaba allá. Y entonces, primero que llegaban, eran de modas, pero llegaban en la estación contraria, porque cuando en París y en Londres y allá en Europa era invierno, pues en Brasil era verano y viceversa. Entonces siempre llegaban con ese desfase de estaciones. Ya para empezar, eso las pone en una situación un poco cómica y provinciana, digamos, ¿no? Y luego, además, estaban dirigidas a una circunstancia que no existía en Brasil, porque estaban dirigidas a las amas de casa europeas que sí, bueno, bordaban en sus casas y se hacían sus vestidos y no sé qué, pero esas revistas llegaban a Brasil con todos esos patrones, esos consejos, a una clase verdaderamente ociosa de gente que no se encargaba del trabajo manual, pero ni remotamente. Y pues, ¿quién hacía ese trabajo? ¿Quién bordaba? ¿Quién? Pues las mujeres esclavizadas, ¿no? Y eso es interesante porque hay, o las mujeres pobres o de clase media, pobre, las costureras. Hay muchos personajes costureras en los cuentos de Machado de Asís, maestras de piano, gente que trabajaba para mujeres, que trabajaban para esta clase privilegiada. Y en este cuento hay en este libro hay un cuento específicamente que se llama El caso de la vara, el tercer cuento, que habla de uno de estos talleres de costura, ¿no? Entonces uno no puede dejar de pensar que estos cuentos se publicaron en revistas dirigidas para mujeres europeas que hacían sus propios vestidos, y llegó a manos de mujeres como las retratadas en el cuento, que trabajaban, que enseñaban a coser o les pasaban los consejos de costura a niñas esclavizadas a las que azotaban con varas, ¿no? El caso de la vara se llama así porque la mujer que les enseñaba a coser a las niñas les pegaba con una vara, ¿no? Entonces, pues esto es todo un mundo de contradicciones. Que es un cuento muy bello porque su tema es el derecho a la risa, que está muy cerca Machado de Asís es un escritor siempre irónico, siempre casi satírico, donde, caray, yo creo que si él consideraba el derecho a la subjetividad encarnado en algo, ese algo era la risa, seguramente para él, ¿no? Sí, era un gran lector de Swift, de Luciano de Samosata, ¿no? De autores que realmente tenían un enorme sentido del humor y mucha ironía, y es muy gracioso, de verdad. O sea, estamos hablando de historias muy trágicas. Estos cuentos especialmente son trágicos, pero Machado de Asís es un autor muy, muy gracioso. La risa está siempre presente. Él decía que no la risa abierta, sino la risa irónica, ¿no? Un gesto, que él define la ironía como un gesto de la comisura de los labios, ¿no? Así. Era un intelectualazazo, ¿no? Un eruditazo y un hombre que sabía lo que estaba pasando en su época. Nada más como pequeña anécdota, siendo joven, le tocó escribir siendo joven y súbdito de un imperio, o sea, de un gobierno que era monárquico, etcétera. Le tocó vivir la época. Ustedes saben lo que estaba pasando en México en los años 60 del siglo XIX. Machado también lo sabía y escribió un poema a un presidente mexicano contemporáneo de él que se llamaba Benito Juárez, porque le impresionó mucho que se hubiera atrevido a lidiar con un emperador como se debe, lo cual obviamente no escribió nada contra su propio emperador, pero escribió un poema para Benito Juárez, que no era un héroe de la historia antigua, no, sino un presidente activo en México que acababa de fusilar a Maximiliano, entonces, que era un emperador europeo, cuando en Brasil gobernaban otros emperadores europeos. Siempre lateral, no es que fuera un republicano, ni mucho menos. No, era monárquico, él se definía como monárquico liberal, pero no le gustaba, defendía la soberanía. Entonces le molestó muchísimo la intervención francesa en México, porque atentaba contra la soberanía del pueblo mexicano. Y escribió ese poema representando a México como las Termópilas. No sé si ustedes conocen, bueno, sí, seguramente.
la historia de Esparta, ¿no? Los espartanos que se sacrificaron en este paso estrecho por donde pasó el ejército persa, ¿no? La famosa historia de los 300 espartanos que se sacrificaron luchando para impedir la invasión de los persas a Grecia. Pues justamente haciendo una analogía con la batalla de las Termópilas, Machado de Asís hablaba de México como ese sacrificio, esa lucha sacrificial que de alguna manera impediría o tendría que haber impedido, o fue una derrota brutal contra las invasiones, las intervenciones de Europa en un continente que ya se había liberado. Y querría dedicar estos últimos minutos que nos quedan a que nos platicaras un poco sobre el papel del traductor. Sé que eres secretaria general de la AMETLI, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, y que has hablado y pensado y luchado mucho por los derechos del traductor frente a los editores, pero también el derecho de nosotros los lectores a saber qué estamos leyendo, lo que leemos. Yo siempre digo, ¿no?, lo que tanto me gustó Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y no tengo la menor idea de quién escribió esas palabras, porque Dostoyevsky escribió unas palabras en ruso y yo leí unas palabras en español. Entonces, hasta la fecha no sé quién tradujo la versión que tanto me gustó de Crimen o de Los Tres Mosqueteros, o cualquier cosa que haya leído yo de joven. Pero en este caso, además, Paula hizo nadie que no hable portugués podría haber conocido la obra de Machado de Asís con la profundidad necesaria para seleccionar los textos que merecían ser traducidos y compilados en esta obra, ni menos conocer las claves, las sutilezas, qué significa los nombres de las calles del Río de Janeiro del siglo XIX y todas esas, las referencias literarias y culturales de este gigante que era Machado de Asís. Entonces querría que nos platicaras un poco de tu experiencia como traductora y compiladora de este volumen. Uy, pues dijiste, acabas de abordar como una veintena de temas, todos muy interesantes. Bueno, sí, yo pertenezco y actualmente soy secretaria general de la AMETLI, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Fíjense, nosotros en México leemos muchísima obra traducida, pero muchísima, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, que solo es el 3% de lo que leen está traducido. Nosotros en México estamos acostumbrados a leer muchísima obra en traducción, y realmente hasta hace muy poco tiempo ni siquiera se ponía en la portada o en la portadilla el nombre del traductor, ¿no? ¿Por qué es importante visibilizar al traductor? Porque finalmente el traductor no es una maquinita, no es Google Translate que le pone uno el texto y simplemente lo pasa a otro idioma, sino que tiene que estar reinterpretando, actualizando y convirtiendo en algo literario en la propia lengua de llegada, un texto que existía en otro mundo, en otra lengua y que estaba dirigido a otros lectores. Entonces el traductor cumple un papel fundamental de puente cultural, de transmisión de la cultura, y traducir literatura es bastante escribir. A mí me gusta ejemplificar el trabajo que hacemos como el trabajo de los actores, ¿no? Pero a los actores les dicen artistas y ponen sus nombres en las portadas de las películas. Y los traductores hacemos algo un poco parecido, o sea, nos metemos en un discurso ajeno, tratamos de encarnarlo de la mejor manera posible, transmitir esas emociones, transmitir ese lenguaje, transmitir esas estructuras, esas alusiones, y tenemos que hacer un trabajo de investigación inmenso. A veces, no siempre, a veces hay textos malos que no requieren mucha investigación, pero hay textos complejos que requieren años de lecturas, de investigación, de consulta con especialistas, de trabajo en equipo, porque la traducción luego a veces se piensa que es un trabajo muy solitario, pero no, es un trabajo en el que más cabezas piensan mejor que una. Entonces muchas veces nos consultamos entre traductores y existen redes y existen, entonces bueno, eso es importante que trabajemos con buenas remuneraciones, que no cedamos los derechos de nuestra obra para toda la eternidad y todo el universo, y entonces ya no puedan existir otras traducciones de una cosa, porque entre más traducciones de una misma cosa existan, pues más vida se le da a esa cosa, más se actualiza, más lecturas posibles tiene para otras personas. Entonces, pues es eso, es importante visibilizar la figura del traductor, el trabajo que hay detrás de la traducción literaria, y por eso agradezco
agradezco que me hayan invitado a mí a hablar de este libro. Muchas veces los traductores, no siempre, pero cuando nos apasionan los proyectos que traducimos, podemos hablar con ellos con cierto conocimiento de causa, con bastante intimidad con el texto. No me acuerdo quién decía que traducir es ver al autor en pijama, ¿no? Uno de alguna manera le ve las costuras a los textos, puede imaginarse cuando estaba el autor cansado, cuando ya se había aburrido, cuando estaba de veras en un éxtasis de producción literaria. Entonces sí hay una relación muy íntima con los textos que traducimos, y por eso cuando se puede nos gusta que nos inviten a hablar de lo que hacemos y de los textos que tradujimos y de cómo los vimos desde esta perspectiva, porque hay otras, ahí están la de los especialistas, las de los académicos, las de los lectores, en fin, hay miles de perspectivas posibles, pero la del traductor me parece que debe estar en la mesa. Pero además sucede que, como decía, este libro no es una compilación que existe en portugués y que tú simplemente tradujiste, sino que no existe, curiosamente, bueno, quizá no sea tan curioso dada la historia de Brasil, que nunca nadie haya pensado en hacer una antología temática de Machado de Assis sobre la esclavitud, siendo que es una visión, o sea, es la historia de Brasil hecha libro, en su mejor intérprete, el tema más importante de la historia de Brasil, vista por su mejor intérprete, y sin embargo el libro no existe en Brasil. Es una antología hecha en... Creíamos que no existía. Yo creía que no existía, pero muy recientemente me enteré de que sí existe un libro de Machado de Assis sobre la esclavitud. Entonces eso me da mucha alegría, que sí existe en Brasil, que esta deuda esté de alguna manera ahí subsanada, pero mucho tiempo yo creí que, de veras creí que no existía. Bueno, quiero decir nada más que es conocer la historia de América me refiero a las Américas, es conocer la historia de la esclavitud, o sea, y no es perdonarla ni mucho menos, al contrario, es enfrentarla en toda su brutalidad, ¿no? El Fondo de Cultura Económica está haciendo un muy buen trabajo en este aspecto. Hay otra novela que les quiero recomendar que se llama Mongo Blanco, de un español, Bardem, el hermano del actor. Pero Mongo Blanco es una gran novela escrita actualmente, está vivo el autor, etcétera, pero que es una de las muchas maneras de reencontrarnos con el tema de la esclavitud, que fue un sistema transatlántico, o sea, que es algo que determina la historia actual, la condición actual de África, la condición actual de Europa, la condición actual de Estados Unidos y de toda América Latina. Es básicamente la razón por la que la gente migra del sur al norte hasta la fecha. No es porque la gente salió más chafa del Río Bravo para acá y no tenemos empresas que paguen tan bien. No, hay una determinación histórica que toca todas esas cosas hasta la fecha. En Brasil la cuestión de las razas, por así decir, las razas humanas no existen, pues, pero la cuestión de quién es heredero de los esclavistas y quién es heredero de los esclavos, hasta la fecha determina la enorme violencia que hay en las favelas, donde se mata gente con una ligereza aterradora, ¿no? Hace poco, ya en el proceso que llevó a la victoria de Bolsonaro, fue asesinada ahí la vereadora, o sea, la concejal de una ciudad de favelas llamada Marielle Franco, sigue impune, hay que decir, cuyo asesinato sigue impune y que está vinculada a la familia de Bolsonaro, nada menos, directamente, ¿no? Entonces creo que es un tema del que siempre podemos aprender más y vernos reflejados y ver la realidad laboral actual reflejada en esas cosas. También una lección de que las cosas sí cambian. O sea, la gente en la época de la esclavitud creía que era natural y eterna, y ahora podemos ver que no. Y entonces ahí tal vez hay una moraleja. Quizá esto tampoco sea natural y eterno. Sí, en efecto. Eso, yo creo que leer las cosas desde ese punto de vista y desnaturalizar las instituciones que nos marcan y nos estructuran, pues es muy enriquecedor y muy necesario para no estar metidos en la inercia y en la explotación. Hay algo que a mí me llama la atención que ha pasado con la literatura brasileña en particular, que es que de alguna manera no dialogamos directamente con la literatura brasileña, sino mediada por la literatura mundial, es decir, americana. O sea, para enterarnos de que Clarice Lispector es genial,
tuvo que hacerse famosa en Estados Unidos. Un poco, no tanto, pero un poco lo mismo pasa con Machado de Asís, que fue Susan Sontag, la gran crítica estadounidense, fue la que dijo: oigan, aquí tienen un genio, el mayor escritor del siglo XIX quizá del mundo, y es latinoamericano. Y sin embargo tardamos en hablarnos directamente con nuestros hermanos de América Latina, por usar una expresión un poco gastada, pero creo que es verdad. O sea, siendo el portugués, teniendo tantas diferencias, pero también tantas similitudes, una sociedad como la brasileña, es muy importante que se traduzca directamente y que dialoguemos directamente con la cultura brasileña. Sí, yo los invito a que se acerquen. El fondo actualmente está publicando mucha literatura brasileña y tiene en su acervo histórico también muchas obras del propio Machado de Asís. Tiene, justamente las memorias póstumas de Brás Cubas, y tiene una novela que se llama Memorial de Aires, también póstuma, y que también trata el tema de la esclavitud. Entonces, acérquense, busquen obras no solo de Machado de Asís, sino de otros autores y autoras brasileños. Realmente, autoras brasileñas, tenemos solo nociones de Clarice Lispector, pero hay una infinidad de riqueza y hay algunas traducidas en el fondo y hay otras dispersas por ahí, y léanlas independientemente de lo que diga el prestigio y esta gran aura que rodea a los grandes autores, ¿no? Estábamos viendo la poca cantidad de mujeres poetas que han sido traducidas en México, brasileñas, ¿no?, que han sido traducidas en México. Es el país más poblado de América Latina, es la economía más desarrollada de América Latina. O sea, es como más o menos 2 Méxicos, y no conocerla es que algo muy raro está pasando. O sea, una distorsión cultural muy grave está pasando si no la conocemos. Por ejemplo, La Brigada para Leer en Libertad, una de las pocas traducciones que hay de poesía contemporánea brasileña escrita por una mujer, es el maravilloso libro de Angélica Freitas, que se llama, un hermoso título, Un útero es del tamaño de un puño. Está publicado por la Brigada para Leer en Libertad y puede ser descargado gratuitamente allí, traducido por Paula Abramo. Sí, es un libro muy divertido, se los recomiendo mucho, muy político evidentemente y muy, muy gracioso también, con gran sentido del humor. Lo pueden descargar ahí. Fue un libro bastante parteaguas en la escritura brasileña, de poesía brasileña reciente, sobre todo de autoras mujeres. Y también hay una revista que se llama Grafógrafes, del Estado de México, que ha traducido Sergio Ernesto Ríos, varias obras de, compilaciones de poetas brasileñas, y grafógrafes, o sea, no se escribe grafógrafes, sino con una X, grafógrafs. Así búsquenla, y también pueden descargar ahí obras de Erika Zíngano, por ejemplo, y de otras poetas brasileñas recientes. Y volviendo al tema de la traducción y de la enorme complejidad que tiene el tema de la traducción, de pronto nos acordamos que no hablamos español en general, que hablamos un español específico, que es el de México, que por cierto es el español más hablado del mundo, o sea, no es cualquier cosa tampoco. Y sin embargo, mucho de lo que leemos está traducido. Y está bien que lo traduzcan los españoles, los argentinos, etcétera, pero también podemos traducirlo nosotros. Y una experiencia que quería que Paula les contara es de una novela de Luis Rufato, que también publicamos en la Brigada para Leer en Libertad, pero que hay una cosa que toca esto de los distintos españoles que caben en el español. Sí, muchas veces a los traductores, cuando trabajamos sobre todo para grandes grandes editoriales internacionales, cosa que yo por suerte he hecho poco, nos dicen, pero necesitamos que lo traduzcas a un español neutro. Y yo digo, pero eso no existe. O sea, ¿quién habla de español neutro? Nadie. Y sobre todo si los libros de pronto tienen groserías o tienen caló o tienen lenguajes locales, pues eso no, si lo traduce uno a una cosa neutra que para empezar no existe, pues se va literariamente a empobrecer muchísimo, ¿no? Entonces, una de las luchas que tenemos los traductores es pues que se respeten las variantes locales y que tengamos derecho a traducir a variantes locales. El caso que menciona Oscar es un libro que contiene 3 cuentos de un autor brasileño contemporáneo muy importante que se llama Luis Rufato y que se puede descargar también de la Brigada para Leer en Libertad, y es un libro que se llama Lo que nos une. Está
centrado en historias que tienen que ver con las dictaduras que atravesaron América Latina, y lo tradujimos en la brigada justamente en los momentos en los que estaba por elegirse Bolsonaro. Entonces era importante como recuperar estas historias de la dictadura. Pues el libro está todo escrito en portugués brasileño, porque también el portugués tiene pues muchas variantes. Hay varias variantes africanas y la variante europea, y brasileñas pues también hay muchas. Entonces, bueno, este estaba escrito en un portugués brasileño, pero tenía personajes que eran argentinos y tenía personajes que eran uruguayos, y yo no lo podía traducir todo al español mexicano, porque pues cómo los argentinos iban a estar hablando mi español, o los uruguayos, eso no iba a funcionar muy bien, aunque todos hablaran el mismo portugués en el original. Entonces busqué la ayuda de dos traductores queridos que se llaman Ezequiel Seidenberg de Argentina y Pablo Cardelino Soto de Uruguay, y les dije, oigan, estas partes tienen que estar, o sea, yo lo traduje, les subrayé las partes y les dije, esto no puede estar en mi español de México, y yo no me siento bien fingiendo un español argentino, entonces por favor, pues pongamos que estos personajes, estas partes estén en sus propias variantes. La divertida que nos pusimos no la puedo describir, porque había palabras que significaban en español una cosa y o sea, por ejemplo, chongo en español, bueno, pues una mujer con un chongo en la cabeza, pero en Argentina chongo es el órgano sexual, entonces no podía tener un chongo en la cabeza, y se moría de risa Ezequiel y me decía, no puedes decir así, en Argentina es rodete. Bueno, entonces y el libro salió en 3 variantes y hubiera sido la pesadilla de cualquier editor, yo creo, pero por suerte en la brigada nos dieron absoluta libertad de hacer lo que quisiéramos, y entonces hay personajes que en lugar de decir São Paulo dicen San Pablo, y otros dicen San Paulo, según su formación, según su origen, según su formación escolar, según un montón de cosas que discutimos los traductores, y es muy rico que nos den esa libertad. Ojalá esas libertades se puedan ir extendiendo, claro, siempre y cuando el trabajo de los traductores sea un trabajo pues consciente, no una cosa hecha así como al aventón, sino que podamos justificar por qué estamos haciendo las cosas de un determinado modo. No han llegado todavía, me parece, o no veo todavía por aquí a las 2 compañeras ponentes de la siguiente mesa, entonces tenemos tiempo de seguir platicando un rato, sobre todo a partir de este punto, si a ustedes tienen alguna pregunta o comentario que hacer, pues fórmense aquí. Yo creo que hacemos de 3 en 3 las preguntas y vemos si Paula se los puede responder. Nada más también decirles que ahí está el libro, y que creo, bueno, no sé cuánto cuesta, pero que está muy barato. ¿Cuánto cuesta? ¿30? 75 pesos. Y también está el Mongo Blanco. Sí, adelante, tomen el micrófono y... Buenas tardes. Antes que nada, felicidades por tu trabajo. Gracias por compartirlo. Y obviamente para la labor que tú realizas tienes que tener una vasta experiencia, documentarte, leer, y eso te permite al hacer las traducciones adquirir más y más experiencia. ¿Has pensado en hacer tus propias creaciones en base a ese cúmulo de experiencia que ya tienes acumulada? Sí, a veces como traduzco mucho por suerte, me gusta mucho y tengo mucha oportunidad de trabajar traduciendo, eso me consume un poco el tiempo y la cabeza para escribir mis propias cosas, pero sí tengo un libro de poesía que también anda por ahí gratuitamente, se llama Fiat Lux, lo escribí hace como 10 años y yo creo que ya incorpora un poco mi diálogo con otro idioma, con otras historias, con otro tipo de investigaciones, entonces sí, yo creo que sí me marca, pero no tengo mucho tiempo para escribir mis propias cosas. Aquí en México, para criticar al poder en la época porfirista, también había que caminar por el filo de la navaja. Lo hizo José Guadalupe Posada en sus grabados, en sus hojas impresas, en fin, para tratar de evitar la represión porfirista. Quedó una duda a lo largo de la práctica de que si con esos ojos del escritor Machado de Asís veía el problema de las mujeres, de los esclavos, ¿había una postura política, había una formación política en el autor? Es la duda que yo tengo, que si tenía alguna militancia anarquista o era un autodidacta. Gracias. No, él se cuidó mucho de no militar propiamente y de alejarse de cualquier cosa que pudiera parecer frontal o panfletaria. Él de hecho trabajó para el Estado, tuvo un trabajo en el Ministerio de Agricultura. Y es
interesante la visión de algunos críticos que dicen, sobre todo uno que se llama Sidney Chalhoub, que dice que esta experiencia, porque él trabajaba vigilando que se cumpliera la ley del vientre libre. O sea, desde el Estado, con los mecanismos del Estado, con la ley que se había promulgado, con todos los problemas de la ley, él trataba de lograr que se liberaran los esclavos que, de acuerdo con esa ley, se tenían que liberar. Y estuvo en contacto con todas las triquiñuelas y asquerosidades, y está documentado lo que hacían los señores de personas esclavizadas para no liberar o para lucrar con la liberación de estas personas, y él convivió con eso. Y una de las teorías es que el gran cambio estilístico que dio Machado de Assis entre la primera y la segunda fase derivó de su contacto con esa realidad. Sin embargo, su manera de manifestarse frente a eso no tuvo que ver, de hecho él desconfiaba mucho de cualquier verdad cerrada, de cualquier estructura de pensamiento muy, o sea, hay libros donde se burla un poco del socialismo, libros donde se burla, no militaba, no se sumó a ningún discurso. Ni siquiera era abolicionista, abiertamente, ¿no? Porque había un movimiento, Sí, era abolicionista. O sea, no era militante. No era militante, a diferencia de otros escritores como Raúl Pompeya o Luis Gama. O sea, había escritores que estaban en las calles repartiendo armas y fomentando fugas masivas de esclavos ya en los últimos años de la esclavitud. Él no hacía eso, él se cuidó mucho. Por eso tanto se tardó la crítica en descubrir estas posturas políticas que él asumió en su literatura, porque estuvieron siempre muy insinuadas o escondidas o filtradas de maneras muy sutiles. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. Miren, hablando de la esclavitud, obviamente que tendríamos que remitirnos un poco a la cultura romana. De la cultura romana y del derecho romano, resulta que la palabra personaje que mencionó, la palabra personalidad, persona, están ahí incluidos en el concepto de ciudadano y de las personas que vivían durante esa época, ¿no? Y eso pues representa el papel que todos y cada uno de nosotros con nuestro nombre jugamos en nuestra vida. De tal manera que si por ejemplo quisiéramos recordar la historia de cualquiera de nuestros compañeros aquí presentes, tendríamos que revisar, no sé, la Secretaría de Educación Pública y ver sus calificaciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese es el papel que cada uno de nosotros va desarrollando a lo largo de nuestra historia. Pues bueno, ese papel que ustedes juegan es el papel que jugaban pues las personas en el Imperio Romano. Los esclavos no tenían personalidad, no tenían nombre, y aunque lo tuvieran en su lengua, no tenían absolutamente ningún derecho. Es prácticamente la esencia así literaria de la ausencia del nombre entre los esclavos. Bueno, resulta que México, los neoliberales tal vez nos estaban empujando hacia un nuevo esclavismo, porque ellos reformaron en el 2012 la Constitución en el código en el artículo 1 de la Constitución. Antes decía: todo individuo gozará de las garantías individuales que esta Constitución otorga. Y ahora dice: toda persona gozará de los derechos humanos que esta Constitución otorga. ¿Sí? Bueno, casi no hay diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. Pero sí hay una enorme diferencia entre individuo y persona. ¿Sí? Es decir, el individuo, aunque no tuviera nombre, podía gozar de esas garantías individuales. Y ahora, si no tiene nombre, pues no puede gozar de los derechos humanos. Es decir, porque así está en la Constitución, efectivamente. Es decir, si alguien se presenta a una estación de ferrocarril, bueno, que ya no existe, o de cualquier otro servicio, por ejemplo, los autobuses, y quieren viajar, le piden su credencial de lector para que se identifique y que se vea qué personalidad tiene. ¿Sí? Pero si no lo tiene, pues no puede viajar. Entonces no goza del derecho de tránsito. Es más, a lo mejor se va a un autobús de segunda, paga su pasaje
pero hay retenes. Y entonces en el retén revisan si tiene credencial, si no la tiene, lo bajan. O sea, ya perdió su derecho de tránsito, ¿no? Entonces, obviamente, y no solamente su derecho de tránsito, a lo mejor hasta también sus cosas, ¿no? En fin, su libertad. Entonces, por eso yo creo que han estado ocurriendo infinidad de problemas en nuestro país. Vean ustedes a los triquis que están ahí en la contraesquina de esta plaza, ¿no? Mataron a varios, pero ¿cuáles son sus nombres? ¿Podemos hacer un juicio con esos nombres? ¿Con esas gentes sin nombre? Es más, el nombre le da al individuo la posibilidad de tener propiedades. Y esas personas, si no tienen nombre, pues no, tampoco se puede decir que hubo un despojo, ¿sí? Entonces, por eso se le llama desplazado, ¿sí? Entonces los triquis los desplazaron, porque no fueron despojados, sino nada más porque ahí impera el derecho comunitario, y por lo tanto, si la misma comunidad los despojó, entonces, ¿qué se puede esperar? ¿No? Entonces, esas gentes, obviamente, perdieron sus garantías individuales, y los neoliberales fueron los culpables de todo lo que está pasando, porque les quieren quitar sus tierras. Eso no se puede negar, ¿sí? Véanlo en el Tratado de Libre Comercio, y ahí dice que nosotros tenemos ventajas competitivas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Las del campo. Allá en Europa y en otros países no se cultivan los bienes agrícolas que nosotros tenemos. Los triquis exportan café, ¿sí? Ahí se los dejo. Gracias, compañero. El próximo. Gracias. Antes que todo, gracias por la exposición, estuvo muy clara y muy exquisita de ambos. La pregunta es la siguiente: ¿murió joven Machado? ¿No? No, fue un autor bastante longevo. No, murió grande y murió muy prestigioso, o sea, conoció en vida el reconocimiento y fue el fundador de la Academia Brasileña de Letras. Y la otra pregunta es, su nombre es muy rimbombante, nos gustaría que nos platicara un poquito sobre sus padres, qué fue lo que se le pusieron y por qué. Pues yo creo que es un azar que sea así rimbombante. Se llama Joaquín María Machado de Asís, pero pues era su nombre real, así se llamaba, y venía de una familia humilde, pero sí, nunca lo había pensado que fuera rimbombante, pero quizá por la gran cantidad de apellidos, ¿no? Ya está con nosotros la compañera Citlali Hernández, que va a ser, no sé si ya llegó Luisa, pero sí. Bueno, muy bien, entonces, bueno, si quieren hacer una pregunta, pero rapidísima, y yo creo que ya ni contestar vamos a poder, pero adelante, contestamos en corto, acá abajo. Bueno, buenas tardes. Pues muchas felicidades por esta excelente narrativa, ¿verdad? Si se acerca un poquito al micrófono. Que hizo de Machado de Asís. La pregunta es si en la sociedad brasileña actualmente existe esa monserga o esa idea, ¿no?, del esclavismo, el racismo, todo lo que deriva precisamente del esclavismo. Sí, es una sociedad que tiene esas cicatrices, esas heridas todavía, no tanto cicatrices, sino heridas abiertas. Es una sociedad profundamente racista. Cuando llegaron, por ejemplo, muchos médicos y médicas cubanos aterrizaron en Brasil, muchos eran afrodescendientes y se juntaron las mujeres y los hombres blancos a decir, los recibieron con rechiflas, porque muchos eran afrodescendientes. Entonces es una sociedad muy, o sea, no creían racista, que pudieran ser médicos por el hecho de que no eran blancos. Entonces es una sociedad muy racista. Eso también explica que Bolsonaro esté en el poder, y también tiene muchos movimientos y historias de resistencia y de lucha y de reivindicación de las poblaciones oprimidas, indígenas y afrodescendientes. Entonces, ya
Nada más esto. Lo único que en mi caso conocía yo de Brasil pues, es el fútbol y Sí. a Roberto Carlos y Hay mucho que conocer de cultura, de Hay mucho música más, y todo. Es un continente. Es un continente, es el país más poblado de América. Un gran aplauso a Paula Abramo, gran traductora.